Recording in progress. 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 No, no salía. Estaban con los dos micrófonos. No sé. Siguiente, por favor. Bien. Respecto a la epidemiología, el distrés es una entidad grave. Es una entidad grave de elevada mortalidad. En pediatría todavía el diagnóstico es un desafío debido a la escasez de estudios que hay en la población pediátrica, debido a que en general no es tan ético probar en niños, no de forma inicial, en general se empieza con animales y luego con adultos. Esto nos hace creer que hay diferentes condiciones entre los adultos y los niños. Esto también debido a la anatomía que hay en los pulmones a nivel, desde que uno nace hasta aproximadamente los 2 años, es que termina recién de desarrollar toda la parte pulmonar. Entonces, son las diferencias que hay entre adultos y niños. La prevalencia de esta patología varía entre el 2 y el 12,8 cada 100.000 casos. Es en una población etaria de 3 a 6 años. Hay un estudio multicéntrico en niños hospitalizados en cuidados intensivos pediátricos, en los que refieren que entre el 1 y el 4% de los niños sometidos a la ventilación mecánica llegan a desarrollar un distrés respiratorio. Esto nos demuestra que en realidad el distrés respiratorio no es una patología común en pediatría, sin embargo tiene una alta mortalidad, ¿no? Su mortalidad es del 33 al 40%. Las causas de muerte son la hipoxemia refractaria, la falla multiorgánica, el shock y la lesión neurológica. Dentro de lo que es la etiología del distrés, se divide en una etiología primaria y una etiología secundaria. La etiología primaria es una lesión que se produce directamente a nivel pulmonar, que es el caso de las infecciones respiratorias virales, como el caso de bronquiolitis por virus sincicial o por adenovirus, neumonías,
quemaduras por inhalación, y dentro de lo que son las etiologías secundarias se encuentra la sepsis, se produce el distrés en este caso por toda la cascada proinflamatoria que se produce, los traumatismos, las pancreatitis y en el caso de las transfusiones de hemoderivados. En lo que son las transfusiones de hemoderivados se habla directamente de lo que es central, ¿no? La fisiopatología del distrés se caracteriza por una lesión pulmonar hipóxica debido a una respuesta inmunitaria que se da de forma desregulada, provocada por algún factor predisponente. ¿Qué quiere decir? Que no todos llegan a hacer un distrés respiratorio porque tienen que tener alguna condición que haga que se desarrolle el distrés, ¿no? Esta parte todavía la verdad es que está en estudios, pero se ve generalmente en pacientes que tienen una patología pulmonar previa o que tienen rinitis alérgica o reacciones inflamatorias locales. La lesión alveolar provoca una respuesta inmunitaria que conduce a un daño alveolar difuso. Esta respuesta también conduce a un aumento de permeabilidad capilar por la liberación de citoquinas proinflamatorias, lo que va a producir más daño en el endotelio capilar y en el endotelio alveolar. La filtración alveolar conduce a una acumulación de líquido de edema sanguíneo y proteico con la pérdida de su surfactante funcional, lo que produce el colapso alveolar. Hay que recordar que el surfactante es lo que mantiene la tensión a nivel del alveolo, lo que permite que el alveolo esté abierto y se pueda realizar un adecuado intercambio gaseoso. Dentro de lo que son las definiciones del distrés, el distrés se empieza a estudiar como una patología por sí misma desde 1800, 1900 aproximadamente. Sin embargo, las definiciones con mayor peso y que se empiezan a tomar más en cuenta son a partir de 1994. Estos primeros consensos y definiciones están basados en adultos, ¿no? En la conferencia del Consenso Americano Europea en 1994 define distrés respiratorio como un proceso de inicio agudo dentro de los primeros 7 días de la lesión, con una radiografía en la que se ven infiltrados bilaterales, esto nos ayuda para el diagnóstico, ausencia de hipertensión en la aurícula izquierda, una presión media de la vía aérea menor a 18, una hipoxemia severa, y lo clasifica en dos. En una lesión pulmonar aguda con una PAFI menor a 300, que recordemos que la PAFI es la presión arterial de oxígeno sobre la PO2 que está seteada en el ventilador, y la otra clasificación, o el segundo grupo que él clasifica, es el síndrome del distrés respiratorio con una PAFI menor a 200, ¿no? Esta es la primera clasificación que hacen en distrés en adultos. En el Consenso de Berlín del 2012, toman también en cuenta que el inicio del distrés está dentro de la primera semana de ocurrido el insulto o el primer síntoma respiratorio grave o nuevo que presenta el paciente. Habla también del diagnóstico desde la radiografía con opacidades bilaterales que no están totalmente explicadas por derrames o por un colapso lobar o pulmonar o por nódulos. Habla que el edema que hay a nivel pulmonar es debido a una insuficiencia respiratoria y no a una insuficiencia cardíaca o a una sobrecarga de líquidos, que es súper fácil de confundirse desde este punto de vista y llegar a un diagnóstico de distrés erróneo. Y también hace referencia ya acá en este consenso a la ventilación, haciendo referencia a que la PEP mínima requerida era de 5. Más o menos en el 1990, a principios del 2000, el tipo de ventilación mecánica que se hacía eran PEPs menores a 5 con presiones altas, ¿no? Que es algo que ahora se difiere y que todos sabemos que la PEP mínima inicial son 4 o 5. Y lo clasifica en leve, moderado y grave, también de acuerdo a la PAFI. Leve con una PAFI mayor a 200, moderado entre 200 y 100 y grave con una PAFI menor a 100. Ya entrando a lo que nos concierne a pediatría, que es el consenso del PALIC. El primer consenso del PALIC se da en el año 2015, es el primer consenso que hace referencia como tal al distrés respiratorio pediátrico, y el PALIC 2 sale en febrero del 2023, que es una actualización de esa primera edición, en la que hace referencia exclusivamente a niños, ¿no? Este consenso reúne un panel de 52 expertos para discutir tópicos respecto al distrés respiratorio,
dividiendo en 11 grupos que realizan revisiones sistemáticas. Esto respecto a la definición, a la incidencia, a la epidemiología de la patología, a la patología como tal, a la gravedad, a la estratificación que hay que hacer de la misma patología, el soporte ventilatorio, que es de lo que más vamos a hablar ahora, el tratamiento auxiliar no específico, el tratamiento no pulmonar, el seguimiento que uno debe hacer en estos pacientes después de pasar el distrés, la asistencia respiratoria no invasiva, que es algo como un tópico nuevo en el que han hecho hincapié en este PALIC 2, el apoyo extracorpóreo, que sería el ECMO, la morbilidad y los resultados a largo plazo, la informática clínica y la ciencia de datos. Además, hablan también un poco del entorno de pacientes que tienen distrés en hospitales que tienen los recursos limitados, ¿no? Siguiente. La última definición de distrés por el PALIC hace hincapié en la edad y excluye a pacientes con enfermedad pulmonar perinatal. ¿Qué quiere decir? Que en todo lo que vamos a hablar ahora de distrés no están incluidos los neonatos, ¿no? El tiempo que define el distrés respiratorio es lo mismo que los dos anteriores que ya habíamos conversado. Es un insulto dentro de los primeros 7 días. El edema no se explica por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. En la radiografía, que es algo que cambia en este PALIC 2, es que los infiltrados ya no requieren ser bilaterales, sino pueden ser simplemente de un campo pulmonar, ¿no? Y ya teniendo un infiltrado nuevo en un solo campo pulmonar, se puede hacer el diagnóstico de distrés respiratorio, sin olvidar que son pacientes que tienen una hipoxemia refractaria, ¿no? Y los clasifican, y la nueva clasificación que hace el PALIC 2 es que divide en 2 grandes grupos, en leve a moderado y grave. Ya no son 3 grupos como en el PALIC 1, ¿sí? Otra cosa que es diferente es que separa a los pacientes que tienen ventilación mecánica no invasiva de los que tienen ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Los pacientes que tienen una ventilación mecánica no invasiva los clasifica por PAFI y por SAFI. La PAFI, les vuelvo a repetir, es la presión parcial de oxígeno sobre la FiO2 que le damos al paciente, y la SAFI es la saturación sobre la FiO que le damos al paciente. Esta última SAFI hace hincapié en pacientes que no pueden estar todo el tiempo controlándose con gasometrías arteriales, ¿no? Entonces, es una forma más fácil, sin invadir al paciente, de clasificar. Más adelante se verá si realmente es una correcta forma de separarlos o no. Entonces, de leve a moderado, lo que les decía, la PAFI de 300, la SAFI entre 250 y 150, y un distrés grave, pacientes con una PAFI menor a 100 y una SAFI menor a 150. En el caso de la ventilación invasiva mecánica, directamente los clasifica por índice de oxigenación. ¿Esto por qué? Porque el índice de oxigenación en su fórmula está la presión de la vía aérea por la FiO2 sobre la presión parcial de oxígeno por 100. Para mí, o personalmente, ¿no? En los pacientes que están ventilados, esta clasificación es mucho más fidedigna porque interviene en la fórmula las presiones que se manejan a nivel del ventilador. Entonces nos permite de alguna forma estadificar de mejor forma el distrés. El distrés de leve a moderado son pacientes con un índice de oxigenación mayor a 4 y menor a 12, y en el caso del distrés grave, un índice de oxigenación mayor a 12. En esta definición de distrés toman en cuenta también a la cardiopatía cianosante y a la enfermedad crónica pulmonar, que podrían presentar un distrés, pero haciendo principal hincapié en que el deterioro de oxigenación tiene que ser agudo. Siguiente. Dentro de todo lo que es el consenso del PALIC, hace varias recomendaciones que las nombra como buenas prácticas relacionadas respecto a lo que es el soporte ventilatorio, al monitoreo respiratorio y al tratamiento auxiliar pulmonar. Dentro de las recomendaciones del soporte ventilatorio no invasivo, toman en cuenta varios estudios que hacen la comparación respecto al aporte
de oxígeno normal con las cánulas de alto flujo y los beneficios que daría una cánula de alto flujo frente a lo que es recibir un oxígeno por cánula nasal o por máscara con reservorio. ¿Qué tiene de beneficioso el oxígeno que envían las cánulas de alto flujo? Es que es un oxígeno humidificado y caliente, es decir, que cumple la principal función de la nariz, ¿no? Y esto a largo plazo, los estudios que se han hecho, tiene beneficios sobre los pacientes estresados. También hace una comparación entre las cánulas de alto flujo versus el CPAP o versus el BNI, y obviamente este último que es la BNI tiene muchos mejores resultados que una cánula de alto flujo respecto a pacientes estresados, ¿no? Hay un tema con la BNI, que es la ventilación no invasiva, respecto a las interfaces que se usan, que pueden ser nasales, las lesiones que pueden producir ese tipo de interfaces, la nasobucal, la total face, pero en todo caso la más incómoda para tolerar para el paciente son las total face, ¿no? En general, estos pacientes requieren una sedación para poder tolerar este tipo de ventilación mecánica no invasiva, y lo recomendado es la dexmedetomidina. ¿Por qué? Porque la dexmedetomidina no interfiere en lo que es el driving del centro respiratorio frente a lo que es el midazolam o la ketamina, ¿no? Es una medicación relativamente nueva, que creo que tenemos que acostumbrarnos a utilizar. Tiene ciertos reparos y ciertos cuidados, pero nada difícil de manejar, ¿sí? Otras recomendaciones que hace el PALIC es respecto al uso del tubo endotraqueal con balón. Les vuelvo a recordar, esto está diseñado para pediatría, no para neonatología, ¿sí? En neo, como la anatomía es diferente y la laringe es cónica, en general no necesitan balón. En el caso de los pediátricos, a medida que van creciendo la anatomía cambia y en este caso requieren el balón, ¿sí? ¿Por qué se requiere el balón? Hay que recordar que en el distrés respiratorio la compliance del pulmón está disminuida. Eso va a hacer que requiera mayor presión para poder ser ventilado el paciente. Por lo tanto, es necesario un balón, ¿sí? ¿Cuál es la principal complicación del balón del tubo endotraqueal? La necrosis a nivel de la mucosa, ¿no? Ese es el miedo de usar en general a la hora de ventilar pacientes pediátricos tubos con balón. No hay que tener miedo, insisto. Hay unos manómetros que nos permiten medir a cuántos milímetros de mercurio está insuflado el balón. Mientras no esté por encima de 20, no van a tener ninguna complicación. Esos manómetros se pueden hacer de forma casera con los mismos manguitos de la presión arterial, ¿sí? Y si no, aún así, se insufla directamente con una jeringa, y recuerden que no tiene que estar a la presión máxima, ¿no? Lo considerable como para que esté insuflado suficiente. Y eso les va a disminuir un montón las fugas peritubo, que es importante a la hora de ventilar un paciente distresado. Bien. Otra recomendación que hace el PALIC es no usar de forma rutinaria solución salina a la hora de aspirar a los pacientes. ¿Esto por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la cantidad de solución salina que se instila al pulmón no siempre puede ser recuperada a la hora de aspirar. Es más, se cree que ni siquiera el 50% de lo que uno ha instilado se llega a recuperar de esta solución. Y eso le crea mayor inflamación, mayor edema del pulmón, más hipoxemia, ¿sí? Entonces, esto es otra cosa que lo tiene y que hace mucho hincapié. El tema de que los mocos sean fluidos o no, recuerden que también tiene que ver con el uso de la humidificación activa. Si uno tiene una humidificación activa o pasiva, en general los mocos van a ser lo suficientemente fluidos como para poder aspirarse sin instilar, ¿no? Hay casos excepcionales como pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, sin duda alguna. La calidad de mocos que tienen este tipo de pacientes es mucho más espesa y siempre va a requerir de nebulizaciones, instilarse y kinesiología. Pero en un paciente que está distresado y que tiene las secreciones fluidas, no es necesario, ¿sí? Luego, respecto a las recomendaciones que hace sobre la ventilación mecánica. Respecto a las recomendaciones de la ventilación mecánica, son muy importantes, haciendo referencia a que el volumen tidal que se tiene que utilizar a la hora de ventilar a pacientes con distrés respiratorio es entre 6 a 8 mililitros kilo, ¿sí?
Incluso hay guías que recomiendan ventilaciones mucho más bajas, entre 4 a 6 mililitros kilo. Y esto como resultado de alguna forma da que el volumen minuto se disminuya. Al disminuir el volumen minuto, claramente uno va a empezar a acumular CO2, ¿sí? Eso es inevitable. Pero en varios estudios que se han realizado se demuestra que al usar una ventilación mecánica protectiva, lo que uno hace es mejorar la sobrevida del paciente. Recuerden que cuando hemos hablado de epidemiología, el distrés respiratorio es una patología que tiene alto porcentaje de mortalidad, 40-33% es alto, ¿sí? Y si nosotros no colaboramos a hacer una mecánica ventilatoria protectiva, vamos a aumentar esa mortalidad. Entonces se hace hincapié en ventilar con volúmenes de vestidas entre 6 a 8 mililitros kilo, tomar en cuenta otros parámetros como es la plató o la presión meseta. La presión meseta es una pausa dentro de la inspiración de 3 a 4 segundos, donde se cierra la válvula inspiratoria y la válvula expiratoria y se hace una medición en el alveolo, ¿sí? Eso nos da una idea parcial de lo que sería la presión a nivel alveolo. Esta presión tiene que ser menor a 30, ¿sí? Como dice ahí, menor entre 28 y 32, dependiendo de la distensibilidad del tórax, que obviamente en un paciente distresado está disminuida, ¿no? Y otro marcador de ventilación mecánica protectiva es la driving pressure. La driving pressure es la plató menos la PEP, ¿sí? Y el resultado de esto tiene que ser menor a 15, que es lo que nos habla de la distensibilidad que hay a nivel del alveolo y lo que no deberíamos sobrepasar de 15 para no lesionar ese pulmón, ¿sí? Toda la estrategia ventilatoria en el distrés respiratorio está en proteger al pulmón y producir la menos lesión posible. La siguiente, por favor. Dentro de lo que hablábamos, que a la hora de ventilar con volúmenes de vestidas bajos va a producir un aumento de la CO2, pero es lo que se llama en un distrés respiratorio. Vuelvo a hablar, sigo hablando del distrés, no de todos los pacientes, ¿sí? Una hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva son 2 números de CO2, es decir, hasta 99 de CO2, siempre con un pH mayor a 720, ¿sí? Si el pH es menor a 720, hay que buscar la forma de lavar un poco más la CO2, ¿sí? Hay ciertas contraindicaciones para lo que es el tema de la hipercapnia permisiva y en el caso, una de las contraindicaciones es la hipertensión endocraniana. ¿Por qué la hipertensión endocraniana es una contraindicación de la hipercapnia? Recuerden que la CO2 alta produce vasodilatación a nivel cerebral. Si produce vasodilatación a nivel cerebral, vamos a aumentar la hipertensión endocraniana, que no es algo que queramos, ¿sí? Entonces, eso de la hipercapnia permisiva no está concebida en un paciente que tiene distrés e hipertensión endocraniana. Otra contraindicación es la hipertensión pulmonar. ¿Por qué la hipertensión pulmonar? Porque el aumento de la CO2 a nivel pulmonar lo que produce es una vasoconstricción, lo contrario a lo que produce a nivel cerebral, ¿sí? Y al producirse una vasoconstricción, lo que disminuye es el intercambio gaseoso y no es lo que queremos en nuestro paciente distresado. Y otra contraindicación de la hipercapnia permisiva es la inestabilidad hemodinámica. Hace referencia a la inestabilidad hemodinámica porque hay que recordar que los pacientes que tienen un pH menor a 720 no tienen un buen efecto inotrópico o el vasoconstrictor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con una inestabilidad hemodinámica que requiere inotrópicos o vasoactivos, recuerden siempre tener un pH mayor a 720 para que sus inotrópicos hagan efecto, ¿sí? Y otra cosa que también habla es el tema de la infusión de bicarbonato. Antes, en el distrés, como producía mucha acidosis respiratoria, de forma rutinaria se iniciaba un goteo de bicarbonato. Ahora ya no es así. Tiene sus salvedades, que sería el uso de inotrópicos para tener un pH mayor a 720, pero si no, no tiene una indicación de infusión continua de bicarbonato. Antes de eso, dentro de lo que es la escala de la ventilación mecánica, existe la ventilación convencional, que es de la que venimos hablando, pero también existe lo que es la ventilación de alta frecuencia, que es el BAFO, ¿no? El BAFO lo que hace es usar volúmenes vestidas bajos con frecuencias respiratorias suprafisiológicas que se miden en Hertz, y lo que trata de hacer es que no haya ese
proceso de cizallamiento, que es decir, que no se abre y se cierra el alveolo, ¿sí? Inicialmente el bajo se utilizaba un montón como una terapéutica de rescate en distrés respiratorio. En neonatología se han visto muy buenos resultados, pero en pediatría no es de la misma forma, ¿sí? Así que eso ahora del bajo también está empezando a entrar en discusión. Volviendo a hablar de lo que es la estrategia ventilatoria, la idea de la estrategia ventilatoria es asegurar un buen intercambio gaseoso, evitando una lesión inducida por la ventilación mecánica, que es de lo que venimos hablando todo este tiempo. La bilis se desarrolla como consecuencia de la aplicación repetida de elevadas fuerzas mecánicas que lesionan en forma directa el tejido, desencadenando un proceso inflamatorio. Tradicionalmente, la bilis se asoció a sobredistensión pulmonar por la aplicación de volúmenes corrientes excesivos, que sería el volutrauma o el barotrauma, que de eso también ya han escuchado hablar en otras clases. Al colapso alveolar debido a la programación de una presión expiratoria insuficiente con el consiguiente desarrollo de fenómenos de cierre y de reapertura cíclica de la unidad alveolar. Esto hace referencia a que si uno no pone una PEP normal, que normal por decirlo de alguna forma fisiológico, es entre 4 y 5, el ventilador tiene que hacer mucha más presión para la siguiente vez que quiera abrir el alveolo, ¿no? Entonces la PEP es una pequeña cantidad de aire que queda a nivel del alveolo que de alguna forma facilita a la hora de iniciar la siguiente respiración. Y la presencia de fuerzas de cizallamiento que van a desarrollar un biotrauma. Siguiente, por favor. El volumen corriente recomendado en distrés es entre 5 mililitros kilo de peso corporal ideal. Es importante hacer hincapié en esto porque en general en nuestros pacientes pediátricos pequeños no tenemos problema, tenemos un peso aproximado, pero cuando nuestros pacientes ya son más grandes, como de 14, 15 años, que son grandes, que tienen sobrepeso, uno tiende a ventilar al paciente por el peso de referencia con el que llega. Sin embargo, eso no está bien. Uno debe calcular el peso ideal del paciente de acuerdo a la talla y al peso, para de acuerdo a ese peso ideal, calcular la cantidad de mililitros kilo por las que se va a ventilar. El primer estudio aleatorizado que demostró el beneficio de la reducción del volumen corriente en seres humanos fue realizado por Amato, y que fue publicado en 1998, donde comparaban una estrategia que en ese momento era habitual, que era ventilar a pacientes a 12 mililitros kilo con PEPs bajas, respecto a pacientes que eran ventilados a volúmenes vidal de 6 mililitros kilo, con una PEP más alta y con una tolerancia de hipercambio. Lo que demuestra este estudio es que la tasa de mortalidad a los 28 días fue significativamente menor en pacientes que utilizaban volumen de elasticidad más bajo, con PEPs más altos, que sería una ventilación protectora. Era un porcentaje de 38 frente a 71, así que la diferencia en la mortalidad fue amplia, y a partir de este estudio de Amato es que se cambia la idea a la hora de ventilar a los pacientes con distrés. Posteriormente también hubo otro estudio, que es el estudio ARMA, realizado en el 2000, en el que también se autorizó 861 pacientes que recibían ventilación entre a 12 mililitros kilo o 6 mililitros kilo, con una mortalidad significativamente menor en el grupo que se ventilaba a 6 mililitros kilo y con menor fallo multiorgánico. Bueno, ahora nos queda hablar de la presión positiva al final de la expiración, que es la PEP o la PIP, como quieran llamarlo. Dentro de lo que es el PALIC, recomienda que la PIP de nuestro paciente distresado severo, no en uno leve, no en uno moderado, sino en un distrés severo, sea entre 10 a 15 centímetros de agua. Esto debiendo titularse de acuerdo a la saturación que tiene nuestro paciente y también de acuerdo a la respuesta hemodinámica.
recomienda que si se van a usar valores mayor a 15 centímetros de agua, sean utilizados bajo un control estricto de la presión meseta, que es la presión plató, y además de un control de la hemodinamia, de la oxigenación y también de la distensibilidad a nivel de respiratorio. Una programación adecuada de PEP podría mitigar el riesgo de la lesión inducida por el ventilador. La PEP también va a producir un aumento de las unidades pulmonares aireadas que van a participar en la ventilación y mejorar la ventilación. Recordando un poco de lo que es la patología del distrés, recuerden que es un proceso inflamatorio que va a provocar mucha secreción dentro del alveolo, lo que va a provocar que varios alveolos colapsen, ¿sí? Y al estar colapsados no se produzca un adecuado intercambio gaseoso. Por lo tanto, lo que la PEP trata de hacer es de abrir nuevamente estos alveolos y que estos alveolos sean funcionales, ¿no? Otra cosa en la que nos puede ayudar la PEP es en mejorar el gasto cardíaco, esto porque va a reducir de forma relativa lo que es la poscarga del ventrículo izquierdo. Sin embargo, valores altos de PEP tampoco son tan beneficiosos porque pueden elevar la presión de la aurícula derecha y disminuir el gradiente del retorno venoso. Por lo tanto, también disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y disminuir el gasto cardíaco por consiguiente. Más o menos lo mismo, solo que en una tarjeta más intensiva. Los efectos positivos de la PEP: evitar el colapso alveolar, disminuye el shunt, mejora la capacidad residual, por ende también mejora obviamente la presión parcial de oxígeno, que es lo que nos interesa en nuestro paciente distresado. Y lo negativo, que me he olvidado nombrar en lo anterior, es que zonas sanas, es decir, alveolos sanos, tienden a sobredistenderse, ¿no? Y esto también va a disminuir de alguna forma la presión parcial de oxígeno y también puede disminuir el gasto cardíaco. Hay varias estrategias para titular PEP. Una de las que inicialmente se creyó más fácil es esta, que ajusta la PEP de acuerdo a una tabla de PEP-FIO. Estas tablas son ventajosas porque son sencillas a la hora de poner a la práctica clínica y cotidiana, funcionan para aumentar los niveles de PEP promedio utilizados, ya que requieren incrementar la PEP antes de subir el nivel de la FIO. Esto recordando que la FIO recomendada y la FIO protectora para pacientes distresados es menor de 60, ¿no? Entonces, lo que se busca a la hora de aumentar la PEP es reclutar alveolos, mejorar la oxigenación, sin necesidad de aumentar la FIO. Sin embargo, no siempre esta tabla nos va a ayudar en todas las circunstancias clínicas, ya que hay pacientes que tienen hipoxemia grave y que no responden a la titulación de PEP o a PEPs mucho más altas. Así que se puede usar, sí, pero no tan enfáticamente y pensando que esto es la solución al distrés. Otra forma de titular PEP es de acuerdo a la distensibilidad que se va a producir con el aumento de PEP a nivel del alveolo. ¿Qué quiere decir? Ir titulando PEP midiendo la presión meseta o la presión plató, que recuerden que no debe ser mayor a 30, ¿no? Y hay un estudio que es el estudio Express en el que se estudia dos grupos, uno que tenía una PEP alta, en la que se incrementó la presión meseta, que es la plató, hasta 30, intentando maximizar de alguna forma los efectos de la PEP, pero con la menor sobredistensión posible. La estrategia de PEP más alta se comparó con una estrategia de distensión mínima que utilizaba niveles de PEPs más bajos, entre 8 y 9, y el estudio se suspendió porque no se podía disminuir la mortalidad. El grupo de la PEP alta se observó que tenía una mejor oxigenación, mejor distensibilidad, pero no se observaron diferencias significativas respecto a lo que es la mortalidad. Sí se observaron diferencias respecto a la liberación de los pacientes que estaban conectados a ventilación mecánica. Disminuyeron la cantidad de días que estuvieron ventilados, disminuyeron la necesidad de terapias de rescate y se observó una mejor sobrevida
pero en los pacientes graves se vuelve a recordar. La titulación de PEP es para pacientes con distrés grave. Siguiente. Dentro de lo que, cuando uno empieza a titular PEP, debe ver la curva de volumen-presión, en la que de acuerdo a la cantidad de PEP que usa, puede presentar una PEP óptima, que sería la última, ¿sí? O cuando se usan presiones altas, la del medio, que se ve una sobredistensión, y cuando se usan PEPs menores o subóptimas, tampoco hay una buena distensión para que haya un buen intercambio gaseoso, ¿sí? Sigue. Esta es una tomografía. Hay algunos estudios en los que han llegado a titular PEP con la tomografía, principalmente cuando se titula la PEP de 5 en 5, que es empezar con una PEP de 5, llegar a 10, 15, 20, 25, en la que se ve en esta tomografía de alguna forma sobredistensión a nivel de los alveolos, apertura en la parte media de algunos alveolos, y de la parte final, que es la parte dorsal, en todo caso, el colapso alveolar, que independientemente de que uno titule la PEP y siga subiendo la PEP, esos no se van a abrir, ¿no? Siguiente. Esta es una tomografía en un paciente distresado. El primero es un distrés agudo, el segundo ya es un distrés tardío, que sería, bueno, la tercera fase, que sería la parte, la etapa de fibrosis, y un control tomográfico al año en la que se ve una mejoría del pulmón, pero bueno, obviamente con lesiones, ¿no? El estrés es una patología que deja mucha lesión a nivel pulmonar. Y entonces, ¿qué modalidad debemos usar en el distrés respiratorio? Yo creo que esa es una pregunta que todos tenemos desde que hemos empezado el curso, ¿no? O principalmente cuando uno está empezando en el área de la terapia. Sin embargo, puedo decir lo mismo que todos los anteriores, no hay una modalidad mejor que la otra, depende mucho del operador que usa la modalidad. Sí le puedo dar el beneficio en el caso del distrés a la ventilación por volumen, porque cuando uno ventila por volumen puede asegurar el volumen minuto del paciente, aunque cree presiones altas. Para eso existe también el tema de las alarmas dentro del ventilador, que es otra cosa en la que uno se tiene que acostumbrar a programar, ¿sí? Y además también cuando uno ventila en modalidad volumen puede poner una pausa inspiratoria, que esta pausa inspiratoria es un tiempo en el que se realiza un mejor intercambio gaseoso, ¿no? Pero creo que depende mucho del operador. Dentro de las tácticas relacionadas con el soporte ventilatorio, el monitoreo respiratorio y la terapia auxiliar pulmonar, ya haciendo referencia al tratamiento auxiliar, está la posición prona. La posición prona es algo que siempre ha existido, pero de alguna forma ha sido su boom en la época de COVID, cuando nos hemos dado cuenta que mejoraba un montón la sobrevida de los pacientes. Esto ocurre porque la mayor cantidad de unidades alveolares funcionales están a nivel de las bases pulmonares, ¿no? Y cuando uno está recostado de espaldas, son justamente los alveolos que se comprimen. Cuando uno está en la posición de decúbito prono, estas unidades alveolares, a medida que van pasando las horas, se liberan y es mucho más fácil para nosotros desde el ventilador y con el aumento de la PEP reclutar nuevamente sus alveolos y mejorar el intercambio gaseoso y de esa forma también mejorar la oxigenación, ¿sí? Hay varias consideraciones importantes a la hora de colocar un paciente en la posición prona, respecto a los realces que tiene que tener nuestro paciente cuando se coloca en una posición prona. El realce correcto es a nivel de los hombros, a nivel de la cadera y a nivel de los pies, ¿sí? Esto porque si uno no acomoda de forma adecuada al paciente puede provocar lesiones a nivel del plexo braquial. Además que una vez que se coloca el paciente en posición prona, cada 3 horas se debe ir cambiando los brazos, ¿no? Tiene que estar en posición de nada. 3 horas. Y cambian así, 3 horas. Y giran la cabeza, porque ustedes se van a dar cuenta que cuando el paciente esté en posición prona va a tener un edema facial increíble. A las 24, 48 horas tiene un edema en la cara terrible, ¿sí?
Y otra cosa importante para considerar a la hora de colocar al paciente en decúbito prono es no comprimir el abdomen. Justamente la idea de colocar realce a nivel de los hombros y de la cadera es poder liberar el abdomen, ¿sí? Eso de la posición prona y del tratamiento pulmonar. Habla también el PALIC de lo que es la utilización del óxido nítrico inhalado. No recomienda su uso rutinario. Sí se puede usar óxido nítrico en pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pero no es una terapéutica que se use o que se deba usar en todos los pacientes, porque en definitiva no todos los pacientes responden, y además hay que recordar que también el óxido nítrico es tóxico a lo largo de los días que se va usando. Respecto a las recomendaciones del surfactante, está en contra del uso rutinario del surfactante. Se ha visto que el surfactante es positivo para los neonatos, pero no para la edad pediátrica y no para los adultos, ¿sí? Y en el caso de los corticosteroides, se puede usar, pero en poblaciones específicas, principalmente que tengan una hiperreactividad bronquial. Otra cosa de las buenas prácticas relacionadas con el tratamiento no pulmonar es de la detección y el seguimiento con el uso de algoritmos para el diagnóstico, el uso de imágenes de tórax para el diagnóstico, el monitoreo hemodinámico. Esto del monitoreo hemodinámico tiene que ver con el impacto que tiene la ventilación mecánica con PERS altas y con presiones altas. Por lo que en general sugieren, ¿no? En distresados graves el uso de la línea arterial. Digo graves porque la línea arterial, aunque es beneficiosa para poder sacar muchas muestras, que en general un paciente distresado se sigue con gasometrías arteriales y no venosas, también es una puerta de entrada para que nuestro paciente se infecte, así que hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿sí? El uso del ecocardiograma en el distrés severo por una sospecha de una disfunción del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y en el caso de la falla en la ventilación mecánica, que sería una hipoxia refractaria, el uso del ECMO, ¿no? El ECMO nos permite, de alguna forma, le da tiempo al pulmón a que se recupere, oxigena nuestra sangre sin necesidad de utilizar los pulmones, y le da tiempo al paciente para que pase todo ese proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Respecto a la gasometría, se debe evitar la hiperoxia y evitar cambios bruscos de CO2 para mantener una ventilación protectiva. Vuelvo a hacer hincapié en esto, en que no busquen una gasometría normal, que ustedes vean y digan, ah, sí está lindo porque tiene 740, 745 de pH, tiene 80 de PO2, tiene 40, 38 de CO2, no. Ese gas no, para un distresado no. Sean mucho más permisivos, ¿sí? Recuerden que si tienen un pH mayor a 720 pueden tolerar valores mucho más altos de CO2 para tratar de mantener una ventilación protectiva en su paciente. Otra cosa que suele pasar con estos pacientes distresados, que también hacen referencia al PALIC, es el tema de la agitación y el delirium. Recuerden que los pacientes distresados van a estar, principalmente los distresados severos, van a estar ventilados aproximadamente unas 2-3 semanas, así que a medida que va pasando el tiempo van a requerir mayor cantidad de sedación, y esto a la larga produce agitación y delirium en nuestros pacientes, ¿no? La idea de la sedación es que puede ser el paciente con la sedación mínima, pero eficaz, ¿sí? A la hora de hablar de sedación, si tienen la posibilidad, es mejor separar el goteo de midazolam y de fentanilo y no usarlos a las mismas dosis y en el goteo continuo, ¿sí? Es mejor aumentar la dosis de la analgesia que de la sedación. Se cree mucho que el fentanilo, la morfina va a dar mucho más delirium que el midazolam, sin embargo, no es así, ¿sí? También se pueden usar bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares no están indicados de rutina, depende mucho del paciente y principalmente de las presiones que se van a usar. Si ustedes tienen un paciente con una PEP de 15, claramente va a tener que estar bloqueado, o a no ser que la sedación realmente haya sido muy efectiva con ese paciente, sí, pero recuerden que cada vez que uno aspira al paciente tose, es un riesgo de hacer un neumotórax.
Y creo que el uso de bloqueantes neuromusculares va orientado en eso. No siempre hay la necesidad de hacerlo en infusión continua, también se puede usar de forma intermitente, tratando de usar la menor cantidad posible de bloqueantes neuromusculares. Esto por la debilidad muscular que va a producir a largo plazo en nuestros pacientes, que también nos va a jugar en contra a la hora de extubar a nuestro paciente, ¿sí? Dentro de las indicaciones del distrés, otra cosa que debemos tomar en cuenta es la cantidad de líquido que se le da al paciente. Tenemos que evitar sobrecargarlo. En general usamos a 60 mililitros kilo o a 80 mililitros kilo la cantidad de líquidos, o a 1500, o a 1500 metros cuadrados como máximo. El tema de la nutrición debe ser de inicio temprano siempre en todos nuestros pacientes, ¿sí? Antes de las 72 horas, con un aporte importante de proteínas. Obviamente hay que tomar en cuenta siempre la función renal de nuestro paciente. Y otra cosa que es bastante novedosa y creo que a la larga va a ser un tema de discusión amplio, es el tema de las transfusiones. Hace referencia a no transfundir, mejor dicho, transfundir pacientes con una, no transfundir a pacientes con una hemoglobina mayor a 7, sí recomendado en pacientes con una hemoglobina menor a 5. A simple vista cuesta mucho aceptarlo y verlo, ¿no? Definitivamente, más si un paciente tiene inotrópicos. Pero pienso que si un paciente tiene una estabilidad hemodinámica, no requiere inotrópicos, se puede permitir una hemoglobina de 8,5, una hemoglobina de 9, ¿sí? Recuerden que las transfusiones también pueden provocar bastante daño. Siguiente. Y ya, terminé. Muchas gracias, doctora Grecia.